Buenos días. Hoy día vamos a revisar algunos elementos asociados al tema de la em, inserción o mirada, ahí se lo puede ver de distintas formas, de temas de género en la historia de América Latina, en este caso para el siglo XIX. Y lo que quiero hacer hoy día es más bien dar una introducción al tema que vamos a revisar ya con más detalle la próxima semana. De pronto, algunos de las presentaciones que está acá o de las diapositivas, eh, no las voy a ver directamente, pero son parte de lo que vamos a discutir también la próxima semana. Me gustaría hoy día, de alguna forma, poder poner algunos puntos que son claves para poder comprender cómo se puede reinterpretar historiográficamente y la necesidad de hacerlo el siglo XIX, que es el tema que estamos revisando en este curso, para incluir este tema y otros eh, que eventualmente pueden eh, ponernos, digamos, en discusión y hacer una mirada mucho más amplia, mucho más extensa de lo que ha sido nuestra perspectiva historiográfica. En el caso del tema que estamos mirando ahora, eh, por mucho tiempo el papel que jugaron los géneros y los roles que juegan, ¿no es cierto?, los géneros de la sociedad, me parece un tema relevante porque se pensaba que los grandes temas y los temas relevantes tienen que ver con la formación de las instituciones, tienen que ver con los aspectos militares, de las guerras también, ¿no? Y tienen que ver con las formaciones económicas. En el último tiempo han aparecido otros temas asociados a las perspectivas culturales, científicas. También, em, y en todos estos temas, de alguna forma, eh, el aspecto de género ha aparecido como algo secundario. ¿Mm? Entonces, lo que ha ocurrido en este tiempo, no solamente en América Latina, sino también en muchas partes, es reinterpretar historiográficamente, no solo por un interés y un deseo de hacer una historiografía mucho más amplia, mucho más inclusiva, podría decirse, aunque no me gusta mucho ese término en este caso, eh, sino porque nos hemos dado cuenta a través del tiempo, no solamente las personas que trabajan temas de género, sino que en general en toda la historiografía, que si nosotros no reinterpretamos historiográficamente el papel que ha jugado el género en nuestras propias áreas de trabajo, siempre tenemos una mirada parcial sobre la historia. Y la reinterpretación historiográfica del papel que juegan los géneros eh, ha impactado nuestra forma de entender la historiografía. En las próximas clases yo voy a dar algunos ejemplos en mi área específica de historia de la ciencia y de la tecnología, donde también el papel del género ha jugado, ¿no es cierto?, un rol en este último tiempo en nuestras discusiones historiográficas. ¿Mm? Pero quiero dejarlo bastante claro que no tiene que ver solamente con hacer una historia más equilibrada, más justa, que lo es, por supuesto, donde una parte importante y mayoritaria en términos estadísticos, en muchos casos, casi siempre, digamos, queda afuera, que son las mujeres, sino porque nuestra perspectiva del pasado, nuestra perspectiva de la historia queda trunca, queda parcial, queda aislada a un solo grupo. ¿Mm? Eso creo que es bien importante discutirlo. Eh, Tal vez en las próximas clases yo lleve o podamos discutir algunos, algunos autores, autoras que son relevantes a nivel internacional, a nivel global, para entender esto no solamente en el caso de América Latina. ¿Mm? Eh, entonces, el hecho de que el tema de género haya sido un tema irrelevante habla mucho de la forma como hemos construido nuestra propia disciplina. ¿Mm? Sin embargo, aquí, en este tema que estamos viendo ahora, este curso y de estas clases sobre más bien historia política, eh, se ha
ha revisado y la historiografía lo ha puesto, digamos, lo ha podido demostrar, que las mujeres participaron tan activamente como los hombres en este caso en la política. Vamos a ver que también aparece en el tema, en otros temas como lo voy a presentar para la historia de la ciencia, por ejemplo. ¿Mm? En el caso de la política, se han estudiado, por ejemplo, el papel que jugaron las tertulias, los salones, incluso en redacción de textos políticos, a veces con seudónimos masculinos para poder, ¿no es cierto?, poder publicarlos. Eh, entonces, no es que las mujeres no hayan sido activas políticamente y cuando vemos los libros de historia, miramos, ¿no es cierto?, solamente el papel de los hombres en términos políticos, como han sido activos. En América Latina, ese tal vez no es el tema de discusión. El tema de discusión es por qué no hemos podido ver esta manera activa con la cual las mujeres se enfrentaron, ¿no es cierto?, el tema político, en este caso en el siglo XIX y para el caso de América Latina. Esa es la discusión más importante, que es una discusión metodológica también, y bueno, y en el fondo teórica sobre cómo entendemos el papel de los hombres y las mujeres en, en la construcción de nuestra sociedad, digamos. ¿Mm? Se ha estudiado, por ejemplo, que las campañas militares asociadas a la guerra de la independencia, y también podríamos asociarlo acá también a actividades bélicas en enfrentamientos entre los propios países o guerras civiles, eh, las mujeres no solamente se vieron afectadas por las consecuencias de la guerra, sino que también participaron de alguna forma. ¿Mm? Eh, Son estudios que se están haciendo hace un poco tiempo atrás, porque con la idea de que los hombres solamente son los que participan en las batallas y en la guerra, ¿no es cierto? Hemos mirado siempre ese aspecto, ¿no? Por eso que este tema de reinterpretación historiográfica, como aparece ahí, es una necesidad. Y en el caso de varios casos, bueno, valga la redundancia, casos de estudio, se ha podido revisar que los varones nunca andaban solos en las campañas militares, siempre andaban con familias, incluso algunos. Bueno, se andaban con las mujeres, también, ¿no es cierto?, con las familias, que algunas mujeres incluso tomaron parte activa en, en las campañas militares mismas, digamos. No voy a entrar ahora en los detalles, pero sí quiero solamente mencionarlos. Eh, También tendríamos que revisar el papel que jugaron las mujeres vinculadas a los varones más conocidos que participaron en estas campañas bélicas para ver si también ahí hubo un diálogo, digamos, entre estas personas, en este caso parejas. ¿No? Uno de los temas que ha aparecido en esta reinterpretación historiográfica es que las primeras mujeres que se nos aparecen en la historia de América, son las mujeres ligadas a las capas, digamos, de la élite, normalmente mujeres blancas, y que ocupan, ¿no es cierto?, un papel relevante dentro de la sociedad. Por eso es que se estudian las tertulias y los salones donde ellas eran actrices principales de esas conversaciones, esas discusiones que, como se ha estudiado, ¿no es cierto?, muchas veces fueron discusiones políticas. ¿Mm? Eh, Hasta acá sabemos que había mujeres que participaban en la política porque eh, tomaban parte en estas discusiones, eh, tomaban parte en estas, digamos, tertulias. O sea, aquí tenemos un elemento distinto, ¿no? No solamente las mujeres que participan activamente en las campañas militares, a veces asociadas a las clases menos, digamos, eh, eh, más desposeídas o como se le puede decir, clases populares, eh, sino también, ¿no es cierto?, a estas mujeres que participan a partir de su perspectiva desde la clase alta. Lo que la bibliografía nos cuenta ahora, ¿no es cierto?, es que tenemos que ver eh, cada sector por sí mismo para poder ver, ¿no es cierto?, el papel que las mujeres juegan en este caso en la historia de América. ¿Mm? Eh, en el caso de las guerras, ¿no es cierto?, hay un tema que se ha estudiado que tiene que ver con las heroínas que aparecen, ¿no es cierto?, en la historiografía, que en algunos casos, ¿no es cierto?, también tenemos para Chile.
que normalmente son parientes de los personajes más conocidos masculinos, sí, o las hermanas, por ejemplo, o las esposas, que son los que más conocemos. ¿Mm? Em, y em, como el hecho de que las mujeres acompañen en las ocupaciones, escondan a los compañeros de lucha, espían a los enemigos, perdón, o lleven toda la parte doméstica, digamos que más bien es logística, para una campaña militar, ¿no es cierto? Ahí hay un papel que juegan las mujeres en el marco de una sociedad patriarcal, por supuesto, ¿no? O sea, no solamente eh, cualquier papel, sino que el papel que se le asigna o que se le ha asignado a la mujer en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad patriarcal. Y ahí hay casos particulares, ¿no es cierto? Para Venezuela, en fin, que son más conocidos, como Luisa Cáceres de Arismendi, o La Pola, que es Policarpa Salvatierra, que son casos más estudiados. ¿Mm? Eh, Esto es bien interesante porque eh, significa que también tenemos que considerar en esta reinterpretación historiográfica eh, cómo nosotros eh, imaginamos o pensamos ciertos, eh, ciertos hitos sociales o ciertos hitos de la historia, en este caso, como las guerras. ¿Mm? Si pensamos que las guerras tienen que ver solamente con el desplazamiento de los que van a luchar directamente en el campo de batalla, normalmente varones, ¿no es cierto?, en su mayoría, o si las guerras necesitan todo un apoyo logístico, todo un entramado de espionaje, todo un entramado, digamos, de facilidad que se le da, ¿no es cierto?, a los soldados y a los oficiales para poder eh, estar, ¿no es cierto?, en condiciones de ganar una guerra. ¿Mm? Y, y ahí es donde, cuando, por eso la reinterpretación historiográfica, cuando nosotros reinterpretamos esto y decimos, ok, la guerra no es solamente soldados o varones que se enfrentan entre sí, que por supuesto es lo que más conocemos, sino que la guerra incluye esto, todo ese otro entramado. ¿Mm? Y ahí es donde se hace necesario reinterpretar las fuentes históricas, buscar unas fuentes históricas distintas para poder, de alguna manera, encontrar a esos personajes. En el fondo, la historia de género, como otras, eh, digamos, miradas sobre el pasado, que no son las predominantes, no son el mainstream, ¿no es cierto? Necesitan que nosotros como historiadores o las historiadoras tengan que, o tengamos que ir a las fuentes, reinterpretar las fuentes nuevamente, las que conocemos. No se trata de estimar las fuentes que hemos utilizado durante muchos años o siglos para comprender nuestro pasado. Entonces se pueden reinterpretar, se pueden leer de otra forma, se pueden leer con otras técnicas, se pueden utilizar otras maneras de, de interpretarlas, pero también a empezar a buscar otras fuentes documentales que hemos pasado que han pasado desapercibidas por ser vistas como fuentes secundarias. Y es interesante porque lo hemos visto también en el caso que les voy a mostrar de la historia de la ciencia. Las fuentes que nosotros consideramos secundarias o se han considerado secundarias durante mucho tiempo son justamente esas fuentes las que nos permiten reinterpretar la historia y encontrar a estos personajes, encontrar en este caso, a estas mujeres. Eh, un tema que ha sido discutido y que acá el ayudante también lo mencionó en la clase anterior, tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando se mira a las mujeres en la participación, eh, como una participación relevante en este caso en las historias nacionales, se asocian evidentemente al papel que juegan las mujeres en una sociedad patriarcal, por ejemplo, como heroínas nacionales, pero solo si su imagen eh, coincide con el papel que se le da a la mujer en la sociedad. Y eso es interesante porque eh, el, el- el que las fuentes destaquen solamente aquellas mujeres que se asocian con, con el papel que a las mujeres se le da en una sociedad patriarcal,
se refleja después en el desarrollo historiográfico y en la historiografía que retoma eso. Y por lo tanto nos sitúa siempre en la misma línea. Y por eso para reinterpretar esto es necesario cambiar la mirada de una forma a veces bastante drástica. ¿Mm? Eh, y ahí han habido, ¿no es cierto?, mujeres que aparecen como heroínas nacionales, como Javiera Carrera en el caso de, de Chile. Una de las formas de reinterpretar también la historiografía en este caso ha sido encontrar a las heroínas olvidadas, que fueron decisivas, ¿no es cierto? Y que hasta ahora, ¿no es cierto?, al no corresponder muchas veces con lo que se supone debe ser una mujer en una sociedad patriarcal, ¿no es cierto?, han sido de alguna forma dejadas de lado de los escritos de los historiadores y las historiadoras. Y en el texto que estamos viendo ahora de Bárbara Potas, que el texto que está para esta semana, aparece esto con mucho interés de estudio. También es interesante esto porque uno de los problemas que tenemos como disciplina en general, no tiene que ver solamente con el tema de género, eh, tiene que ver con el hecho de que siempre nuestra mirada está puesta en los sectores altos de la sociedad. Sectores altos, estoy diciendo, pensando en los más de mayores ingresos o la elite, como se le pueda llamar, ¿no es cierto?, o la oligarquía. Eh, y también la historia de género ha ocurrido eso. Nosotros miramos a las mujeres que participan en los grandes acontecimientos de la historia de América Latina, eh, principalmente y casi exclusivamente de ese grupo. ¿Mm? Eh, y nos cuesta mucho mirar a otros grupos que están más abajo en términos de la escala social, por supuesto, no en otro sentido. ¿Mm? Y sobre todo, ¿no es cierto?, porque al ser muchos eh, de estos actores o actrices y letrados, muchos de ellos, ¿no es cierto?, en una disciplina que hace suya las fuentes documentales cuando están escritas, ¿no es cierto?, pasan desapercibidas o están invisibles. Sin embargo, las mujeres que participan en los conflictos bélicos jugaron un papel bien importante, como lo he mencionado otras veces, ¿no es cierto? Eh, Tienen todo el aspecto logístico y el aspecto, digamos, que permitió que los conflictos se pudieran desarrollar, como el aprovisionamiento eh, y todo el aspecto doméstico que esto acompaña, y también el tema del cuidado, ¿no es cierto?, de tipo enfermería, eh, asociado, por supuesto, a lo que significa una guerra, que es tratar de matarse unos a otros, ¿no? Por lo tanto, quedan muchos heridos y eso también eh, es un factor que está siempre acompañado en la guerra, ¿no es cierto? Que haya grupos o personas que sean capaces de curar a estos heridos. ¿Mm? Eh, entonces, yo pienso que eh, esto lo podemos discutir más en la próxima clase, digamos, y solamente quería dejar esto sentado de la necesidad de una reinterpretación historiográfica para poder encontrar a estas mujeres. ¿Mm? Entonces, en la próxima clase vamos a revisar eh, con más detalle este tema, ver algunos elementos asociados a esta discusión, traer otras discusiones de otros países, digamos, de otros lugares del mundo, más allá de América Latina. Y lo último que va a hacer de esta parte de la clase, del curso, tiene que ver justamente con algunos ejemplos, más allá de la historia política, que es la que hemos estado revisando, para entender el papel de las mujeres. Entonces, yo dejaría esto acá, porque creo que la otra discusión la tenemos que hacer con más detalle posteriormente. Gracias.